Bueno, bienvenidos. Vamos a resolver el problema número 1 de la guía número 4, ¿sí? La guía de potencial eléctrico. Pero antes vamos a explicar unos conceptos. Imagina que estás en la cima de una colina y tienes una pelota. Si sueltas la pelota, entonces va a empezar a caerse. ¿Por qué? Porque tenía energía potencial gravitatoria, cosa que aprendimos en cursos anteriores de física, ¿no? Y a medida que la pelota desciende por la colina, va ganando energía cinética a costa de la energía potencial que tenía. En el mundo de la electricidad pasa algo muy parecido, pero en lugar de colinas tenemos campos eléctricos y en lugar de pelotas hay cargas. Un campo eléctrico actúa sobre las cargas y les transfiere energía. Si una carga positiva se mueve en la dirección del campo, gana velocidad. ¿Por qué? Porque pierde energía potencial eléctrica. Esa energía la medimos con una magnitud llamada potencial eléctrico. Cuanto más alto es el potencial, más energía tiene una carga en ese punto. Y la diferencia de potencial entre dos puntos nos dice cuánta energía cambia una carga al moverse de un punto al otro. Así como una pelota cae hacia una zona de menor altura, una carga positiva cae hacia zonas de menor potencial. Por eso, en un campo eléctrico uniforme, el potencial disminuye cuando nos movemos en la dirección del campo y aumenta cuando nos movemos en el sentido contrario. Ahora sí, sigamos. Lo voy a mostrar ahora en pantalla mientras lo leo. Nos dice que tenemos un campo eléctrico uniforme con el sentido de las X negativas y con puntos A y B que están ubicados sobre el eje X y nos dan las coordenadas de dichos puntos. Luego nos hacen una serie de preguntas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es poner aquí el eje X. Una vez que tenemos el eje X, ahora voy a dibujar el campo eléctrico que nos dice que tiene sentido de las X negativas y además que es uniforme. Una manera de representar eso es con líneas de campo que estén. Una manera de representar dicho campo eléctrico es dibujar líneas de campo que estén igualmente espaciadas. Bueno, ahí con esa distribución de líneas de campo más o menos equidistantes una de otra, simulamos una región de campo eléctrico uniforme. Ahora vamos a marcar los puntos A y B. Listo. Nos dicen que A está en X igual a 2 metros y B está en X igual a 6 metros. Eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos. Lo primero que nos preguntan es si la diferencia de potencial B sub B menos B sub A es positiva o negativa. O sea, cuál es el signo que tiene. Para determinar eso, lo único que tenemos que hacer es básicamente ver cuál de estos dos potenciales es más grande. ¿Y cuáles son esos potenciales? Son el potencial en el punto B y el potencial en el punto A. Es decir, lo que nos preguntan es, ¿el potencial de B es más grande que el potencial de A o al revés? Para poder determinar eso, lo que tenemos que hacer es guiarnos del concepto de que el potencial eléctrico disminuye a medida que yo me muevo en el sentido del campo eléctrico. O sea que si el campo eléctrico tiene el sentido negativo de las X, entonces el potencial disminuye a medida que yo me muevo en el sentido negativo de las X. O sea, si me muevo hacia la izquierda, cada punto tendrá un menor potencial que los puntos que están más a la derecha. Por lo tanto, esa es una manera de contestar que el potencial en el punto B es más grande que el potencial en el punto A. Por lo tanto, la diferencia de potencial B sub B menos B sub A será mayor a 0. Bien, vamos al otro ítem. Bueno, el ítem siguiente lo que nos dice es que el valor de la diferencia potencial es de 10 a la 5 volts. Teniendo ese dato nos preguntan cuánto vale el campo eléctrico. Hay una expresión que relaciona la diferencia de potencial entre dos puntos con el campo eléctrico que existe en la región. Esa expresión es la siguiente. Y a esta expresión la vamos a utilizar muchísimo en toda la guía. Muchísimo, así que aprendan a usarla bien. Lo primero que vemos es que consta de varias magnitudes, entre ellas la diferencia de potencial, ¿sí? Que serían los potenciales en estos puntos, en B y en A, el campo eléctrico, que es el que hemos dibujado en esta región, y un diferencial de L. El diferencial de L lo que va a hacer es definir la trayectoria de integración. O sea, desde qué punto hasta qué punto estoy integrando yo. En este caso, fíjense que la integral está definida desde A hasta B. Entonces,
yo estoy integrando en este sentido. Estoy integrando desde A hacia B. Por lo tanto, el vector diferencial de L es un vector de la siguiente forma. Como ven, el vector diferencial de L tiene sentido hacia la derecha, mientras que el campo eléctrico tiene sentido hacia la izquierda. Eso significa que este producto escalar quedará escrito de la siguiente forma. Como coseno de 180 es igual a menos 1 y con el menos que tenemos afuera de la integral, menos por menos sabemos que es más, entonces me quedará. Ahora, a partir de aquí, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el campo eléctrico es uniforme en la región que yo estoy integrando? Es decir, desde A hasta B, ¿el campo eléctrico cambia en algún punto? No, en este caso no cambia. Por lo tanto, podemos sacarlo afuera de la integral y esto va a quedar E por la integral desde A hasta B de diferencial de L. Esto será el campo y la integral, resolviéndola y aplicando Barrow, nos quedará B menos A. Y los puntos B y A son coordenadas en X que teníamos de dato. Nos decían que A vale 2 metros y B vale 6 metros. O bueno, en realidad nos decían que A estaba en X igual a 2 y B en X igual a 6, pero es lo mismo, así que lo voy a trabajar de esta manera. Luego el campo eléctrico será bueno, entonces ahí queda resuelto el primer problema. Como vemos es bastante introductorio, más que nada para entender o tener muy claro el concepto de que el potencial eléctrico disminuye a medida que yo me voy alejando en el sentido del campo eléctrico y que yo puedo encontrar un campo eléctrico a partir de una diferencia de potencial o bien hacerlo al revés, encontrar una diferencia de potencial a partir de un campo eléctrico conocido en una región. Bueno, eso es todo por este problema. Nos vemos.